nuestro psicólogo Mariano Rato. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Che, estuve de vacaciones, me fui un fin de semana. Déjelo hablar, se va a enojar, déjelo hablar. A ver. Estuve unos días porque un amigo cumplió años y lo fui a saludar. Saludos al amigo. Entonces, bueno, nada. En New York. Sí, ojalá. En el extranjero. No, cero extranjero. No, nada, me fui de vacaciones, no pasó nada raro. Te tomaste unos días, hombre. Sí, pero a lo que voy... pasaron cosas, pero no pasó nada, o nada relevante, o sea, situaciones típicas, viste, de, no sé, estar mucho tiempo desconectado con el teléfono. Total. Tener como, nada, transitar como muchas distancias o una distancia muy, muy larga y decir, como empezar como a pensar un poco como en ciertas tragedias, pero no quiero hablar de las tragedias y tampoco quiero hacer demasiado autorreferencial con lo que voy a decir, porque es algo más general, pero estoy introduciendo el tema. Sí. Nada, me pasó de pensar, che, ¿qué pasaría si yo tengo un accidente acá, alejado de mi casa, de mi lugar? Claro. ¿No? Sí. Pero no es que haya pasado algo puntual, no es que, bueno, sí, el avión salió justo el día que había alerta de todos los colores, el viernes pasado, y después tuve que alquilarme un auto y llovía torrencial y tuve que hacer 100 kilómetros de un lugar que no conozco, etcétera. Pero de nuevo, no es que nunca estuve en riesgo, nunca hubo ninguna situación así como determinante, pero sí apareció esa idea media tramposa que a veces aparece, que nos aparece en la mente, que tiene que ver con, che, ¿qué pasaría si pasa algo determinante, si perdés la vida, si tenés un riesgo así de vida o muerte? La vida sigue, pero con esa pregunta, viste que se te ordenan las prioridades, viste que a partir de ese momento vos decís, che, nada termina importando demasiado, o sea, ni la cuenta que tenés pendiente, ni la conversación, Nada. Y aparecen preguntas súper sagradas, ¿qué es ese? No, hay algo ahí que marquemos algo. Vos dijiste, no estuve nunca en riesgo. Hace un paréntesis ahí. Sí. Ahí haces un análisis de la situación, porque hay personas, y me incluyo, que vas con ese riesgo permanentemente. Pero a priori ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que voy? Total. Estoy con lluvia total, puedo... O sea, creo que salir en algún lugar de la mente uno piensa que algo podría pasar porque si no, no lo reflexionás. Exactamente. ¿No? Como que decís, che, bueno, sí, no dejo de subirme arriba de un avión un día que haya la alerta colorada, naranja, no sé ni de qué color, con unos rayos bárbaros. No dejo de subirme a un auto que no conozco, que el vidrio, que el desempañador no funciona como funciona el de mi auto, qué sé yo. Pero la verdad es que nunca estuvo en riesgo, pero seguramente en alguna parte de esta mente más primitiva el riesgo apareció, ¿sí? Y en ese momento aparece la pregunta, o mejor dicho, aparecen como un montón de preguntas que vienen a ordenar, y es un poco lo que quería hablar hoy, porque me parecían como súper interesantes, y lo que apareció, pero de nuevo no quiero hacer autorreferencial con la columna de hoy, tengo una de mis mejores amigas, en una crisis, cuando se había separado, nos juntamos a cenar para compartir un poco el momento por el que estaba pasando. Y después de hablar 5 horas ininterrumpidas de su crisis, ella dijo, en un momento después de dar el primer bocado de la empanada, dijo, hablemos de mí, de mi personalidad y mis relaciones. Y todos nos quedamos como, che, pero si hace 5 horas que estás hablando de esto. Bueno, a lo que voy, no quiero ser autorreferencial, pero apareció la pregunta al respecto de, che, ¿qué cosas quedaron pendientes? Y ahí es donde me puse a pensar un poco, que ya no sé si es mío o es de mis pacientes, ya no sé si es mío o es de mis amigos o de las personas, que admiro, a las que le consulto, con las que tengo diferentes conversaciones. Che, ¿qué quedó pendiente? Y apareció la respuesta de que qué loco cómo la vida se pasa demasiado rápido por momentos, ¿no? Y decimos, che, pero ¿cómo me encuentro en esta situación donde hace 15 años que estoy metido dentro de un consultorio? ¿Cómo me encuentro en esta situación donde los veo a mis viejos y los veo grandes? ¿Cómo me encuentro en esta situación donde estoy en una crisis con mi pareja y estoy a punto de separarme o efectivamente me separé? Como que a veces tenemos la sensación esta de que el tiempo se precipita demasiado rápido, pero cuando nos detenemos y empezamos a reflexionar y empezamos a mirar hacia atrás, decimos, che, bueno, pero no, en realidad no se precipitó. Viví un montón de cosas, ¿no? Un poco la pregunta tenía que ver con, che, ¿qué cosas quedaron pendientes? Y la respuesta que me di automáticamente ahí fue, che, bueno, hice todo lo que tenía que hacer en los momentos de la vida que fui atravesando, por la edad que tenía y con los recursos que tuve en esa situación, en ese momento en particular. Qué sé yo, a los 20 resolví, hice lo que pude y hice todo lo que tenía que hacer, a los 30, a los 40. En diferentes momentos me pasó algo bastante parecido. Y, ¿quién llegó ahí? ¿Cómo? No sabés. ¿Pero es Gilla Murano o quién? Llegó Gilla Murano. Pero te veo con ese look que es algo aparte entra como alucinante, escúchame. Silencio. No, quería contar un poco esto, ¿no? Que de repente me encontré con esa pregunta, ¿sí? Al respecto de qué es lo que quedó pendiente. Y un poco la respuesta que surgió ahí automáticamente tenía que ver con eso. Che, bueno, no quedaron demasiadas cosas pendientes. No es que uno no tenga proyectos,
no es que uno no tenga como ilusión de que nada, de que hay algo que va a venir o nada. Que mejore, o que va a mejorar, tal cual, trabajo, no sé, lo que fuese, relaciones, etcétera, viajes, lo que sea. Pero un poco la respuesta fue, che, bueno, hice todo lo que tenía que hacer en el momento en el que estaba transitando, con la cabeza que tenía en esa situación en ese momento y con los recursos que tenía, ¿sí? Y me pareció súper interesante la reflexión que vino después, que es un poco la que compartía, que tenía que ver con esto, ¿no? Bueno, con que de repente pensamos que el tiempo se precipitó demasiado rápido, ¿sí? Y en realidad lo que ocurrió es que se precipitó la idea o la conciencia del paso del tiempo. O sea, no es que el tiempo pasa demasiado rápido, no es que pasaron 15 años y yo estoy encerrado en un consultorio y no me di cuenta, no es que pasaron 40 años y mis viejos envejecieron, no es que pasaron 15 años y mi relación se deterioró, sino que en determinado momento de la vida uno toma conciencia, ¿sí?, de esa situación, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, nada, un poco resignifica esta cantidad de años transitados, esta cantidad de años vividos. Bueno, nada, un poco esto en relación a lo que viví en el viaje, pero no en el viaje en sí, sino creo que tiene que ver con la desconexión de los viajes y con, bueno, nada, eso, con la vida, qué sé yo, no sé, eso. En definitiva, y un poco resumiendo, es un balance. Bueno, sí, cuestionar un poco esto del paso del tiempo, cuestionar un poco esto de que el tiempo pasa demasiado rápido y que uno no se da cuenta, ¿no? Y la conciencia que uno, y lo importante de tomar conciencia que el tiempo en realidad no pasa demasiado rápido, sino que lo que ocurre es que uno de repente se da cuenta de que el tiempo pasó. Claro. Pero cuando uno hace una retrospectiva se da cuenta de que en realidad, nada, vivió todo lo que tenía que vivir en la medida justa en función de las cosas que estaba transitando y de la edad y de los recursos, un poco lo que decía antes, ¿sí? Y también esta idea de que uno va viviendo distintas vidas, ¿no? Y que en la vorágine de vivir esas distintas vidas, ¿no? Uno es lo que es en el ámbito laboral, uno es lo que es con sus amigos, con sus parejas, con sus conocidos. Bueno, nada, en esa vorágine uno no va tomando conciencia de nada, de lo que está viviendo. Y seguramente dentro de 10 años me va a pasar de recordar este momento y decir, che, pero ¿cuándo pasó todo eso demasiado rápido? ¿Cuándo pasó que iba a la radio y que, no sé, una vez por semana y que lo hice durante tanta cantidad de tiempo, qué sé yo, y de repente, ¿dónde quedó eso? No, bueno, nada, un poco eso en cuestión de ciertas preguntas que ordenan la existencia, podríamos pensar, sobre todo que tienen que ver con la vida y con la muerte.